Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente por conectarse y por participar de esta teleclínica ECO, que en esta oportunidad, como en las anteriores, estamos realizando con los colegas del Instituto Fiocruz y que tiene en esta oportunidad dos invitadas de lujo. Además, tiene traducción simultánea del portugués al castellano para quien lo requiera. En primer lugar, contamos de nuestro país con la doctora Pilar Moreno, que es licenciada en bioquímica, es docente de la Universidad de la República y también trabaja en el Instituto Pasteur y es doctorada en ciencias biológicas. Y en segundo lugar, del Instituto Fiocruz, tenemos a la doctora Paola Resende, que es investigadora en virus respiratorios del Instituto Osvaldo Cruz, del Instituto Fiocruz de Brasil. Así que a las dos les damos la bienvenida y les agradecemos encarecidamente su participación en esta actividad. El tema de hoy es las variantes del SARS-CoV-2 o del COVID-19, lo que el no virólogo tiene que saber, un poco para contestar esas dudas que tenemos frecuentemente. ¿Cuántas variantes? ¿Hasta cuándo esperar las variantes? ¿No, verdad? ¿Cuántas más van a haber? Porque ya han habido unas cuantas. ¿Y cómo prepararnos para ellos? La inmunidad que las vacunas confieren. Esas son algunas de las preguntas. Bueno, los comportamientos epidemiológicos que se derivan de las variantes, los hisopados a los viajeros y demás. Esas son algunas de las preguntas que pretendemos que se vayan contestando, sin perjuicio de otras que puedan ir surgiendo a lo largo de la actividad. Así que, en primer lugar, va a hablar Pilar Moreno y en segundo lugar, Paola. Muchísimas gracias por participar, también a los invitados y también a los compañeros que se han conectado desde distintas partes de América Latina, como en las ocasiones anteriores. Muchas gracias, Pilar, adelante. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, agradecer a Álvaro, a Victoria y también a Henry por la invitación. Bueno, la idea es un poco hablar de lo que son las variantes de SARS-CoV-2 y, bueno, y contarles lo que nosotros estamos trabajando desde la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. Bueno, primero que nada, creo que lo más importante quizás es entender qué es una variante y cómo se generan las variantes virales, que quizás parece una pregunta un poco trivial, pero me parece que es algo que viene al caso de esta charla. Una variante viral básicamente es un virus que difiere a nivel genético de otras, de la variante ancestral, digamos. En el caso de SARS-CoV-2 nos referimos a variantes virales, aquellas que son diferentes a nivel genético de la variante original de Wuhan. ¿Y cómo se generan esas variantes virales? Bueno, básicamente por el proceso de mutación. ¿Qué es el proceso de mutación? Bueno, cuando el virus replica, cuando se multiplica en nuestro cuerpo, tiene que copiar su material genético. En ese proceso, el virus se equivoca y hace cambios, que es lo que denominamos mutaciones. Esas mutaciones suceden al azar. ¿Qué quiere decir? Que el virus no tiene un comportamiento racional y el virus no muta para... No muta para ser más virulento, para transmitirse mejor o para evadir la respuesta inmune del hospedero, sino simplemente muta. Y en ese proceso de mutación aleatoria lo que se generan son diferentes escenarios. Esa mutación le puede generar al virus un defecto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, básicamente no va a tener ninguna ventaja con respecto a la variante original y probablemente ese virus se extinga. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? La mayoría de los virus que mutan mucho, generan un montón de partículas virales que son defectuosas y son deleterias. Y esas partículas obviamente no prosperan. Algunas mutaciones mantienen al virus tal cual como es, o sea, no les generan ningún cambio, pero hay algunas mutaciones que les pueden generar ventajas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ventajas? Son ventajas obviamente para el virus, no para el hospedero, y nos referimos a ventajas de que el virus pasa a ser o más transmisible o más virulento, o puede evadir mejor la respuesta inmunitaria generada por el hospedero o la generada por las vacunas. Y en este momento es cuando empezamos a pensar en lo que son las variantes de preocupación, que tanto se habló en el caso de SARS-CoV-2. ¿Qué es una variante de preocupación? Bueno, son variantes virales que algunas de las mutaciones le confirieron algunas de estas ventajas y está probado que esto es así, o sea, variantes que son más transmisibles, como hemos visto a lo largo de la pandemia, que son más virulentas y que empiezan a evadir parcialmente la respuesta inmunitaria generada por
por el hospedero o por las vacunas. A lo largo de la pandemia, a partir de la aparición en diciembre del 2019 de la primera variante, a lo largo del tiempo hemos visto la aparición de diferentes variantes de preocupación. Al día de hoy se han reportado 5 variantes de preocupación que aparecieron en diferentes lugares del mundo y en diferentes momentos, y que fueron más transmisibles en algunos casos más virulentas, y en el caso de Omicron, además, también evadía mejor la respuesta inmunitaria generada por las vacunas. Básicamente, esto es lo que ha pasado a lo largo de estos casi 2 años de pandemia. La aparición de estas variantes pasó a ser parte de nuestras vidas, ¿no? Estar atentos a, qué es lo que viene después, y cuando nos parecía que no venía nada nuevo, sin embargo, aparecían nuevas variantes que tenían otras implicancias. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta y qué fue lo que empezamos a estudiar a lo largo del mundo a partir de la primera aparición de la variante alfa en el Reino Unido? Que era muy importante hacer vigilancia genómica en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Poder detectar las variantes virales y estudiar su dinámica en tiempo real. O sea, qué era lo que pasaba a lo largo del tiempo, pero en tiempo real, o sea, en el momento hoy, qué es lo que está circulando hoy. Y de esa manera poder tener una idea cabal de qué era la situación en la que nos estábamos enfrentando. En Uruguay estudiamos la dinámica de las variantes virales en tiempo real, y lo que hicimos se generó un grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia genómica formado por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública, el Sanatorio Americano y la empresa Tegen. La dinámica de trabajo que se implementó fue, básicamente todos los hospitales, perdón que está en inglés, pero esta es de una publicación, nosotros pudimos publicar parte de este trabajo de vigilancia en la Emerging Infectious Disease, la revista del CDC, y estas son parte de las imágenes que están en esa publicación. A partir de los hospitales públicos y privados del país enviaban sus muestras a los centros de diagnóstico, y en los centros de diagnóstico aquellas muestras positivas para SARS-CoV-2 nos las eran derivadas para hacer la clasificación de VOC, o sea, de variantes de preocupación. Esa clasificación de variantes de preocupación, en una primera instancia, la hacíamos por una qPCR, un test muy similar a la que utilizamos para detección, pero que nos permitía hacer un screening de las variantes. Y esto de una forma muy rápida. Y a partir de esa primera clasificación pasábamos a lo que era la secuenciación. Por un lado, para poder confirmar lo que suponíamos ser una variante de preocupación, y después también secuenciábamos otras variantes para ver si eventualmente surgía alguna nueva variante que pudiera ser de interés seguir monitoreando. Básicamente, entonces, este es el pipeline de trabajo. Las muestras recibíamos semanalmente, dependía un poco de la época, pero llegamos a recibir 300, 400 muestras semanales. Y las muestras eran derivadas, por un lado, por el Ministerio de Salud Pública, cuando había algún interés particular, en el caso de, por ejemplo, viajeros, o algunos casos más graves, en el caso de brotes, y por otro lado, de hecho, seguimos haciendo un muestreo aleatorio en todo el país, ya que el Sanatorio Americano recibe muestras derivadas de todo el interior del país. Entonces, ¿qué aportes realizamos nosotros mediante estos estudios? Y aquí me quiero ir un poco hacia el pasado, y recordemos febrero del 2021, que reportamos el ingreso de la variante Gamma, de P1, de la variante de Manaos en ese momento. Y lo que quiero mostrar en la gráfica de abajo, ustedes pueden ver que pudimos estimar el ingreso de P1 a mediados de febrero, que es ese sombreado gris que ven en la imagen, y estamos graficando en rojo el número de casos y en negro la movilidad. Y es muy claro que el ingreso de Gamma más un aumento de movilidad fue lo que generó la primera ola en nuestro país. Posteriormente, lo que vimos, estudiamos, y esto es solo para que vean, esto es un árbol filogenético. Piensen que es como un árbol genealógico donde nosotros agrupamos a las variantes virales por su similaridad genética. O sea, cuanto más cercanos genéticamente, agrupan más cerca. Y yo de esto, acá están todas las secuencias de Gamma que habían sido reportadas, y lo único que quiero que vean de esta imagen es lo que está sombreado en rosado. Lo que está sombreado en rosado fue lo que nosotros detectamos en marzo del 2021, las P1 que nosotros detectamos. Y lo que llama la atención es que agrupan separados. ¿Qué quiere decir? Que P1 no entró una sola vez, sino que hubo 12 introducciones independientes de Gamma,
en la primera etapa digamos, del año 2021. O sea, básicamente nosotros en ese momento queremos recordar que teníamos las fronteras cerradas, obviamente las ciudades binacionales eran un problema y es claro que era muy difícil controlar la entrada de una variante tan transmisible como fue Gamma. Posteriormente, en julio del 2021, cuando comenzaron los viajes, se abrió el aeropuerto, el Ministerio nos encomendó el trabajo de evaluar las muestras positivas a los 7 días de regreso para estudiar, bueno, qué variantes se introducían para el aeropuerto y básicamente reportamos la introducción de todas las variantes. Teníamos circulando Gamma en un 100%, pero reportamos la introducción de alfa, de beta, de delta, que eran las variantes de preocupación que estaban descritas hasta el momento. Beta básicamente la detectamos en barcos provenientes de Asia, delta en viajeros que retornaban de Europa, Estados Unidos, Caribe, pero a su vez desde la región Argentina, Brasil y Paraguay reportamos la entrada de alfa, lambda, mu, gamma, o sea, no solo variantes de preocupación, sino también otras variantes que ya circulaban, lo que básicamente mostraba que el aeropuerto y toda la frontera era un colador y era muy difícil de contener la entrada de estas variantes. Posteriormente, en diciembre del 2021, el juego cambió y vimos la entrada de Omicron como un gran jugador, una variante muchísimo más transmisible que, como vamos a ver a continuación, desplazó rápidamente al resto de las variantes. Y solamente para que vean la dinámica, acá estamos graficando en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y el porcentaje de las muestras que nosotros estudiábamos mensualmente. En verde, al inicio, noviembre, febrero, marzo, vemos básicamente que eran variantes que no eran de preocupación, eran variantes comunes. En celeste lo que vemos es el ingreso de Gamma a mediados de febrero del 21 y vemos cómo Gamma rápidamente desplaza al resto de las variantes, siendo que en junio era más del 99% de las variantes, de las muestras que nosotros analizábamos eran Gamma. Pero en julio, ahí vemos en naranja, vimos la entrada de alfa, beta y delta, y vimos que también que fue solo delta la que se estableció en el país, y vemos en naranja como delta rápidamente desplaza lo que hasta ese momento era la variante más transmisible, que era Gamma, convirtiéndose en noviembre en la variante mayoritaria, hasta que obviamente en diciembre ingresa Omicron. Y vemos con la rapidez que Omicron desplaza en menos de un mes. Estamos hablando que Omicron, las primeras muestras de Omicron son las primeras semanas de diciembre, y vemos como ya en enero Omicron prácticamente había desplazado a Delta en su totalidad. Y si ven, febrero y marzo vemos un gris más clarito que se asoma. Ese es el nuevo linaje de Omicron, la BA2, que en el resto del mundo está tomando fuerza. Nosotros, esto es hasta marzo, nosotros las últimas muestras que tenemos nos muestran que hay más BA2, pero claramente todavía no desplaza a la variante, al linaje original de Omicron. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente tenemos que estar atentos a la aparición de nuevas variantes, como la que hablaba ahora de BA2, porque nosotros, si bien estamos viendo todavía pocos casos de BA2, estos son las imágenes que vemos de otros países. Vemos como Dinamarca, Holanda, Austria, BA2 desplazó a BA1 y generó un nuevo pico. No es lo que estamos viendo en este momento en Uruguay, todavía no estamos viendo este patrón. Puede generar también una frenada en el descenso de casos, porque BA2, solamente para tener idea con respecto a BA1, tiene 8 mutaciones diferentes, es 30% más transmisible porque además tiene una carga viral mucho más alta. Teniendo una carga viral más alta, genera también una mucho mayor capacidad de transmisión, pero seguimos viendo, y eso para todas las variantes, que las 3 dosis protegen las hospitalizaciones, en este caso hasta un 80%. Esto no está actualizado, esto es hasta el 16 de febrero, pero esta es una foto de lo que pasó en Uruguay. Se grafica el promedio móvil de 7 días de casos, de pacientes y de fallecidos. Los casos están en rojo, los fallecidos en celeste y los pacientes en verde. Lo que podemos ver, en realidad donde vemos máximos de 2021 que se tomaron como el 100%, ese es el pico que generó la entrada de Gamma. Posteriormente, en julio no vemos ningún pico y sin embargo nosotros tuvimos Delta. En el resto del mundo Delta causó muchas muertes y muchos casos. En el caso de Uruguay, claramente la vacunación amortiguó muy bien la entrada de Delta. Y posteriormente vemos el pico de Omicron, que hay un desacople muy claro entre lo que son los casos
con respecto a los fallecidos y las muertes. Igual vemos un pico de fallecidos, y eso es debido obviamente al gran número de infectados que teníamos en ese momento por Omicron. Pero es claro que la vacunación está haciendo su efecto, porque si bien vemos un aumento significativo de casos, no vimos un aumento significativo en comparación de muertes y de pacientes en CTI. Obviamente las preguntas que nos hacen todo el tiempo es cómo va a evolucionar la pandemia, si van a aparecer nuevas variantes, si esas variantes van a ser más virulentas, si las vacunas van a ser efectivas. Y claramente esto es muy difícil de predecir, ¿no? Básicamente, ¿cómo va a evolucionar la pandemia? O sea, nosotros no sabemos cómo va a evolucionar el virus, sí sabemos lo que nosotros podemos hacer para frenar de alguna manera las hospitalizaciones y las muertes. O sea, el contexto que tenemos actualmente no es el contexto que teníamos en enero, febrero del 2020, donde no teníamos una población totalmente desprotegida, sin inmunización. Hoy en día Uruguay está muy bien posicionado, con una vacunación de más de un 80% con 2 dosis, más de un 60% con el booster de la tercera dosis, y realmente eso cambia de alguna manera, dibuja diferente la evolución. ¿Van a aparecer nuevas variantes? ¿Van a ser más virulentas? Es muy difícil de predecir. De hecho, hay una enseñanza que nos deja Omicron, y acá solo quiero que vean cómo. En azul, en verde, los puntitos de abajo, cada uno, esto es un árbol filogenético. Lo que vemos en puntitos son secuencias, y vemos como alfa, beta, delta y gamma agrupan muy cerca, que era lo que yo les decía, son muy parecidas, pero vemos cómo Omicron emergió con más de 50 mutaciones diferentes del resto de las variantes. Esto nos muestra que la evolución de los virus ARN muchas veces es impredecible, y cuando nosotros estábamos terminando con Delta pensamos que la pandemia se estaba acabando y apareció Omicron. Variantes van a seguir apareciendo, pueden llegar a ser más virulentas, sí, pueden llegar a ser muy virulentas, y esto no es para asustar, sino es para simplemente estar atentos, o sea, seguir haciendo la vigilancia genómica, y bueno, y estar tranquilos también que por ahora las vacunas siguen siendo efectivas, y tenemos plataformas vacunales que son fácilmente, digamos, rearmables para hacer vacunas contra otras variantes. Y básicamente terminan de decir eso, que la futurología de virus ARN es muy diferente. Para nosotros sería muy bueno, creo que todo el mundo quiere escuchar que eso se terminó. Creo que tenemos que pensar que el virus va a seguir circulando, que las variantes van a seguir apareciendo, que nosotros hoy en día tenemos un control diferente sobre la pandemia porque tenemos la herramienta de las vacunas, y además también tenemos la herramienta de los nuevos antivirales que están surgiendo. Entonces, si nosotros logramos un equilibrio entre el número de casos y el número de muertes, y también el número de casos que el sistema de salud puede afrontar, creo que estamos en una muy buena situación. Para terminar, las instituciones participantes, que ya las mencioné, la financiación, esto fue desde el inicio, desde la generación de los kits hasta la vigilancia genómica, financiada por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, por ANI, y bueno, y recientemente tenemos en conjunto con Paola un proyecto Cabio para poder continuar la vigilancia, y también para poder compartir y para poder formarnos en Fiocruz, en todo lo que es el trabajo en cámaras de bioseguridad de nivel 3, y poder evaluar, digamos, lo que son las diferentes variantes, qué características tienen. Y bueno, agradecerles a todos, y en especial, bueno, al grupo que dirijo junto con Gonzalo Moratorio, que bueno, que ha trabajado fuertemente todo este tema. Así que muchísimas gracias. Genial, Pilar, muchísimas gracias por tu presentación, excelente, realmente clarísimo, además, muy, muy ilustrativo. Sí, pone Henry Cohen, brillante, Pilar, muchas gracias. Es que efectivamente fue clarísimo, era un poco lo que pretendíamos para no virólogos, por eso queríamos esta mirada. A continuación le damos la palabra a Paola, les recordamos a todos que está activa la traducción simultánea. Muchas gracias. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à Universidade da República do Uruguai e o Projeto ECO por me convidar a participar dessa mesa com a ilustríssima Pilar, né, uma amiga aí que a gente já vem trabalhando em conjunto, em parceria, e para falar para vocês, tentar esclarecer um pouco o que são essas variantes de SARS-CoV-2, né, e o que não virologista deve saber.
A Pilar já expôs muito bem, né, essas diferenças de variantes. Pode ser que eu me repita novamente alguns conceitos, mas é bom para reforçar. Aqui eu trouxe só para exemplificar para vocês o SARS-CoV-2, né, uma figura esquemática do vírus, mostrando que ele é um vírus que apresenta um genoma, essa parte em verde, linear, de fita simples, polaridade positiva, e é, entre os vírus de RNA, o vírus que apresenta o maior genoma. E como um vírus de RNA, essas mutações que a Pilar mencionou, ela é muito mais frequente em vírus de RNA. Então, por ser um vírus de RNA, essas alterações podem ocorrer ao longo desse genoma durante o processo de replicação viral. E essas alterações, elas podem ser dirigidas a genes que codificam proteínas importantes, como a proteína spike, que permite o reconhecimento, né, dos receptores na nossa célula e permite, então, que o vírus infecte o indivíduo. Essa spike está localizada aqui, representada em amarelo, na superfície do vírus. A pandemia, né, já temos 2 anos aí de circulação da pandemia de Covid-19 e nunca na história foi sequenciado tanto um vírus. Nós estamos nos aproximando dos 10 milhões de genomas de coronavírus sequenciado. Entre hoje e amanhã já devemos bater esse recorde. E nós temos caracterizadas mais de 1.500 linhagens. São muitas linhagens que, ao longo do tempo, foram caracterizadas. E para que, então, essa classificação de linhagens? É para facilitar a comunicação e agrupar vírus com as mesmas características genéticas em uma mesma linhagem. Então, aqui temos um círculo para exemplificar que o universo de linhagens ele é muito grande. Mas existem algumas linhagens que apresentam algumas características genéticas que devemos ficar atentos. E para essa classificação de vírus que apresentam essas características genéticas importantes, principalmente aquelas localizadas na spike, que eu mencionei para vocês, foi designado o termo variantes sobre monitoramento, Variants Under Monitoring, em inglês, a sigla VUN. Para essas variantes, existe uma lista nesse site da Organização Mundial de Saúde que apontam alguma dessas variantes como devemos ficar atentos, mas essas variantes não apresentam uma circulação, uma alteração na epidemiologia local. Quando alguma dessas variantes apresenta uma alteração na dinâmica epidemiológica, um aumento do número de casos, um escape em kits diagnóstico, um potencial escape à resposta imune, elas já são classificadas em um outro nível, que é denominados variantes de interesse. Temos 2 variantes de interesse classificadas, e essas alteram um pouco a dinâmica local, é mais restrito. Elas não geram um alerta global de alteração da dinâmica de circulação local do coronavírus. E temos uma outra categoria, que é a categoria mais preocupante, né, que são as denominadas variantes de preocupação, variantes of concern. Essas, sim, nós temos algumas já classificadas, como a Pilar mencionou, e elas, sim, alteram a dinâmica de circulação global do vírus. O vírus passa a circular muito mais rapidamente, o número de hospitalizações locais são alterados em relação a essas variantes. Aqui eu trouxe para vocês as 5 principais variantes de preocupação já classificadas e como a dinâmica dessas variantes de preocupação, elas são diferentes em diferentes locais do mundo. Então, depende muito da região, do comportamento da população, do background imunológico da população para essas variantes se estabelecerem. Como, por exemplo, nós temos a alfa. A alfa, ela fez muito
causou um impacto muito grande na Europa, Reino Unido. A gente vê aqui que o número de casos em vermelho na Europa, aqui destacado em vermelho neste gráfico, a alfa dominou nesse período. Já aqui na nossa região, na região das Américas, ela não teve um sucesso evolutivo tão grande. Isso contrasta com o quê? Com o aparecimento da gama, que teve um sucesso evolutivo muito importante na nossa região, e em outras regiões do mundo não circulou, não teve uma capacidade de transmissão local muito eficiente. Em relação à beta, a beta causou um impacto bem grande na África, né? Aqui a gente vê a curva de circulação da variante de preocupação beta, e aqui na região das Américas, a variante de preocupação beta causou casos pontuais, como a Pilar mostrou, em alguns casos de viajantes. Aqui no Brasil também tivemos casos pontuais em casos de viajantes. Não chegamos a mais de 10 casos da variante beta em circulação. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a variante delta, que teve um grande impacto em todas as regiões do mundo, ou seja, ela realmente, como a Pilar mencionou, foi altamente transmissível, ela ganhou um cenário mundial muito rapidamente, só que aqui na nossa região foi mais tardio, muito pela circulação da variante gama, que tinham já as suas sublinhagens, e a competição com a delta ocorreu durante esse período, sendo que, posteriormente, mais tardiamente, em relação às outras regiões do mundo, ela se estabeleceu e ganhou todo o cenário nacional. E contrastando com a delta, né, veio a emergência da variante Ômicron em novembro, também na África, surgindo aqui, a gente pode ver nessa linha azul mais clara, que surgiu primeiro no continente africano, atingindo quase que ao mesmo tempo todas as regiões do mundo, mostrando realmente a maior capacidade da variante Ômicron se disseminar e ganhar a população e dominar. Aqui eu trouxe para vocês mostrando um grande número de mutações, né, essas mutações pontuais ao longo do genoma, que nós podemos observar aqui por essas letras acima, aqui representado o genoma completo do coronavírus. Nós vemos que a Ômicron apresenta um número muito grande de mutações, delta, gama, alfa. Em comparação, aqui embaixo no slide, com uma linhagem ancestral a esse vírus. Nós vemos que elas realmente adquiriram muitas mutações e ganharam esse sucesso evolutivo. E o que isso ocasiona, né? Essas alterações, aqui nós podemos ver a estrutura, né, uma estrutura tridimensional da spike, dessa proteína de superfície, e em cores vermelhas, o número de mutações que ocorrem na variante Ômicron, aqui na alfa, mutações importantes, em sítios importantes que podem fazer com que o vírus escape da nossa resposta imune. Aqui delta e aqui beta. Esse trabalho, publicado em conjunto com a Universidade de Oxford, mostra uma redução do reconhecimento de anticorpos neutralizantes frente às VOCs ao longo do tempo. Apesar das vacinas continuarem eficazes para o controle de casos graves, essa redução no reconhecimento de anticorpos neutralizantes ocorreram, principalmente mais preocupante em relação à variante de preocupação Ômicron. Aqui para mostrar um pouco do trabalho da Rede Genômica Fiocruz e também de outras iniciativas do país que fazem a vigilância genômica do coronavírus desde o início da pandemia. Aqui nós podemos ver que desde janeiro de 2020, de fevereiro de 2020, quando o primeiro caso ocorreu no Brasil, e após a introdução dos casos,
nós viemos monitorando os genomas do coronavírus. Na primeira fase da pandemia, de uma forma muito discreta, pois não tínhamos financiamentos necessários para a gente conseguir realizar o sequenciamento do genoma em grande escala em todo o país, e nem estrutura. Com a organização de todas as redes e um trabalho em conjunto de várias iniciativas, nós hoje conseguimos realizar uma vigilância genômica mais homogênea em todo o país, com uma maior quantidade de casos sendo monitorados, e esses casos tendem a ser, a gente tenta que eles sejam representativos da população. Então, hoje vemos que desde março de 2021, nós já estamos sequenciando mais de 4.000 genomas por mês, atingindo algumas vezes agora, principalmente em janeiro de 2022, mais de 14.000 genomas mensais. E aqui, nesse gráfico de proporção, podemos ver a dinâmica das variantes no nosso país, que reflete muitas vezes o que ocorre nos países vizinhos. Na primeira fase da epidemia, nós tivemos B.1.133 e B.1.128, seguido pela variante de interesse P2, aqui em marrom, mas que, rapidamente, com a emergência da variante de preocupação P1, que dominou todo o país, que circulou durante um período bem grande aqui em todo o país, foi substituído a partir de junho de 2021 pela variante de preocupação Delta, e agora, com a introdução da Ômicron, dominando todo o cenário aqui no nosso país. Hoje, 99,9% das variantes circulando no Brasil é a variante Ômicron, sendo que 75,7% pertence à linhagem BA.1, seguido pela linhagem BA.1.1, com 23,1%, e BA.2 circulando de forma mais basal na nossa população. Aqui mostrando um pouco do cenário, né, de número de casos e óbitos ao longo de toda a pandemia. Nós podemos ver que a emergência ou introdução de algumas variantes modulam a dinâmica da epidemia no nosso país. Aqui vemos quando ocorreu a emergência da variante Gama, ocorrendo, então, um aumento aqui no número de casos, posteriormente a introdução da variante Delta. Aqui, com a emergência da Gama, o número de óbitos foi muito mais expressivo. Já a introdução da Delta, ocorreu um decaimento ali no número de óbitos, mas a população já estava iniciando o processo de vacinação de toda a população. E eu gostaria de chamar a atenção, como a Pilar mostrou, que ocorreu no Uruguai, com a introdução da Ômicron, ocorreu um número muito grande de casos reportados no nosso país. Entretanto, com a imunidade da população estando em alta, seja pela vacinação, né, que já estava atingindo mais de 70% de toda a população com 2 doses, e também por infecções prévias, ou seja, a população já tinha um background imunológico, o número de óbitos não foi tão expressivo quanto nas outras introduções de variantes de preocupação. Para mostrar um pouco o cenário atual, agora, em abril de 2022, né, estamos no início do mês, vamos verificar qual é o cenário que estamos vivendo. Ao redor do mundo, 99% ou 100% da variante Ômicron circula, ou seja, ela realmente substituiu todas as outras variantes que estavam circulando na população. E dentro da variante de preocupação Ômicron, já detectadas em 164 países, nós temos 21 linhagens já classificadas. Essa classificação é recente. Na sexta-feira passada, o Sistema de Classificação de Linhagens renomeou todas as várias linhagens da Ômicron. Isso porque a Ômicron, quando foi introduzida, ela tinha características genéticas
comuns. E isso, ao longo do tempo, como é um vírus de RNA, esse vírus vai evoluindo e ganhando outras características genéticas, que hoje já é possível de se classificar novas linhagens dentro da variante de preocupação Ômicron. Então, a gente tem aqui a BA.1.1 dominando, seguido pela BA.2 e outras sublinhagens com menor frequência em circulação. Aqui falando mais da variante de preocupação BA2, que ocorre um certo contraste ao redor do mundo. Na nossa região, na região das Américas, né, aqui tem representados os Estados Unidos e o Brasil, a variante de preocupação BA2, ela parece ainda estar circulando de forma basal. Nós temos apenas 2% para os Estados Unidos, 1% para o Brasil, de circulação dessa variante de preocupação, que é muito mais transmissível, em contraste com outras regiões do mundo, como a Dinamarca, que apresenta 67% de circulação da variante de preocupação BA2. Nós aqui observamos que ela já foi reportada em 109 países, e aqui no Brasil, apenas alguns estados reportaram a circulação dessa variante. Destaco o Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai, e isso também pode levar a uma circulação da variante BA2 encontrada nessa região do Rio Grande do Sul, também no Uruguai. Aqui para mostrar como que a dinâmica de circulação dessas variantes, ela difere, e dependendo da região geográfica que estamos estudando. Aqui a frequência nas diferentes regiões do Brasil. O Brasil é um país continental, né? Tem diferentes regiões, então a dinâmica ela é bem distinta nessas regiões. Por onde, por exemplo, foi introduzida a variante de preocupação Ômicron, nós vemos que ela foi rapidamente dominou aqui a circulação, substituindo o Delta. Já na região norte do país, isso ocorreu mais tardiamente, até que essa dominância ocorresse. Vemos também que BA2 circula principalmente no sudeste e no sul do país, não sendo representada nas regiões norte, centro-oeste e nordeste ainda. Então, só como considerações finais e para iniciarmos a nossa discussão, a variante de preocupação Ômicron BA.1.1.1 domina, BA2 ainda circula de forma basal no Brasil e regiões das Américas. Cada região tem sua história de introdução e de disseminação das variantes de preocupação, por isso é necessário uma vigilância, um monitoramento homogêneo de todo o país e também de toda a região das Américas. A emergência de novas variantes podem ocorrer. O importante é que seja contínuo esse monitoramento. Medidas não farmacológicas de prevenção são eficazes. E agora, sem a obrigatoriedade, né, muitos governantes já estão liberando o uso de máscaras, liberando festas. É importante que a população tenha um bom senso de usar as medidas não farmacológicas quando necessário. E a vacinação para controle de casos graves é a nossa melhor estratégia atualmente. As altas coberturas vacinais da população são essenciais para reduzir os impactos também dos nossos sistemas de saúde, caso o cenário epidemiológico mude. Temos que continuar esse monitoramento. Agora parece que estamos vivendo um momento de calmaria, mas precisamos sempre estar vigilantes com esse vírus. Obrigada, estou aí à disposição para discussões. Queria agradecer a todos os parceiros que participam desse trabalho de vigilância genômica junto ao Ministério da Saúde do Brasil e agradecer também ao Projeto ECO pelo convite. Obrigada. Muchas gracias, Paola. Muy buena la charla. María Pía va a hacer algunos comentarios y algunas preguntas para Paola. Hola a todos. Ahora, como tenemos una colega brasileña, voy a hablar en portugués.
Oi, Paola, olá a todos, obrigado. Eu queria agradecer a todos pela participação, queria agradecer muito a Pilar e a Paola pela apresentação de hoje, muito clara, muito didática, muito boa para clínicos como nós, que às vezes não nos dispersamos com outros dados e não vivenciamos esses dados, a gente acaba trabalhando com o que já chega para a gente na prática clínica. Eu queria agradecer mais uma vez pela disposição dos slides com as características regionais, isso que é muito importante para a gente, né? A gente acaba trabalhando dia a dia com o Covid e a gente tem que sempre levar em consideração, sim, como é que isso está no mundo e como é que isso está nas regiões e nos países ainda assim. A gente acaba vendo que dentro dos próprios países, a gente vê a Paola, né, vivenciar aqui no Rio de Janeiro, às vezes acaba sendo um comportamento diferente em algumas questões. Uma pergunta que eu queria fazer para a Paola era em relação acho que é uma pergunta que paira na nossa cabeça, a Pilar adiantou algumas coisas, algumas perguntas, a Paola também, e que às vezes eu sei que não tem resposta, mas a gente, só de saber que todo mundo está com a mesma dúvida, dá um certo alívio. Com essa distribuição diferente em várias regiões e com esse comportamento que a gente aprendeu das outras variantes ao longo dos anos, você acha que dá para ter alguma ideia do que pode acontecer, do que está acontecendo na Ásia agora, vai ser o que vai acontecer aqui? Eu acho que é um grande temor das pessoas leigas e das pessoas da área de saúde. O que está acontecendo lá vai acontecer aqui. A gente, no momento que a gente está diminuindo o cuidado com relação à liberação de máscaras, festas e reuniões, a gente está seguro, a gente estaria seguro, isso procede ou não procede, ou a gente não sabe? Tá bom? Obrigada. Obrigada, Maria, pela sua pergunta. Realmente por tu pregunta. Realmente es muy difícil saber si lo que está ocurriendo en Asia en este momento se va a replicar acá. La dinámica de las variantes alrededor del mundo es diferente. Tenemos una población local acá en nuestra región de las Américas que fue fuertemente alcanzada, por ejemplo, afectada por la variante Gamma. Tenemos entonces antecedentes inmunológicos importantes. Por ejemplo, Alfa de Reino Unido nos impactó acá en nuestra región. Entonces, y fuimos fuertemente impactados por la Omicron BA.1. Vemos que gran parte de nuestra población fue infectada, fue contagiada. Tenemos, una gran parte de la población por vacunar. En China, la variante de preocupación que circula por allá, yo todavía no tuve acceso al sublinaje. ¿Qué sublinaje de variantes? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus características genéticas asociadas? Pero creo, no sé si Pilar puede complementar con más detalles sobre la variante china, pero creo que nuestra población en un escenario hoy de alta vacunación, índice de vacunación y que recientemente tuvo una alta ola de circulación, capaz que no sufra el impacto que está ocurriendo en China, pero es importante que mantengámonos vigilantes, no interrumpir, probablemente ver si eso se va a dispersar o no. Entonces el monitoreo es altamente necesario y debe ser continuo. No debemos interrumpir ese servicio. Muchas gracias, Paola. Para sumar un poco lo que dice Paola, creo que es importante ir a ver los contextos, ¿no? O sea, en qué contexto está cada región. Y creo que en ese sentido, Sudamérica está muy bien posicionada. Si nosotros vemos los porcentajes de vacunación, la tasa de vacunación de los diferentes continentes, Sudamérica es la que está mejor posicionada, ¿tá? Y eso es en realidad una ventaja. Y además, como decía Paola,
la alta circulación de Omicron hace que gran parte de la población tenga lo que llamamos inmunidad híbrida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la inmunidad generada por la vacuna y además la inmunidad generada por la infección, que se sabe que es una unidad muy fuerte, no solo a nivel de anticuerpos, sino a nivel de todo lo que es la respuesta inmunitaria a células T y lo que es toda la memoria inmunológica. Entonces, creo que en ese sentido empiezan a haber diferencias. No tiene por qué lo que sucede en China suceder lo mismo acá. De hecho, ya lo vimos, y Uruguay particularmente con Delta, creo que es un ejemplo de cómo Delta circuló en todos lados y generando bastantes estragos en todos los sistemas de salud, con una gran cantidad de muertes. Y sin embargo, Uruguay, que en ese momento veníamos de terminar las segundas dosis, con la mayoría de la población con la vacuna china, con la Sinovac, sin embargo, amortiguó muy bien la ola de Delta. Entonces, ya vimos que los comportamientos son diferentes en diferentes regiones y creo que eso se va a pronunciar más también con el tema de lo que es la vacunación. Seguimos teniendo como bolsones, como puede ser África, que son poblaciones con muy poca inmunidad natural, con poca inmunización también a través de la vacuna, que siguen siendo lugares de circulación más libre del virus y bueno, son los lugares donde también tenemos que estar atentos, ¿no? Porque ya lo vimos con Omicron, que pueden eventualmente emerger nuevas variantes que puedan ser de preocupación. Bien, tenemos una pregunta de una participante, Ana Deus, que pregunta si hay alguna diferencia clínica entre BA1 y BA2 en cuanto a los días de aislamiento y alta epidemiológica, supongo también pensando en eso que dijiste, que es 30% más transmisible y con altas cargas virales. Con respecto a eso, lo cierto es que nosotros estamos aprendiendo siempre, desde el inicio de la pandemia, aprendemos en tiempo real, ¿no? O sea, básicamente esto fue muy rápido y se están en realidad evaluando las diferentes características de las variantes. Lo que sí es importante es que la dinámica de la epidemia, de la pandemia, cambió también con la vacunación. Nosotros estamos viendo, se ha visto, no digo que sean todos los casos, pero sí pacientes con síntomas con test negativo, que se positivizan a los días. Y eso es debido, por ejemplo, a que obviamente si nosotros estamos vacunados, si nosotros tenemos ya nuestro sistema inmunitario como entrenado para el virus, es lógico que no viene el virus, ingresa a nuestro organismo, el sistema inmune se prenda rápidamente y se generen síntomas que son derivados más por la respuesta inmunitaria generada contra el virus que contra el virus mismo. Y eso genera que muchas veces al inicio de los síntomas todavía no tenemos la carga viral suficiente para que el test dé positivo. Y esas cosas sí creo que son a las que tenemos que estar alertas, ¿no? Una persona con síntomas clásicos, negativo por PCR, sobre todo por antígeno, probablemente valga la pena mantenerlo aislado y capaz que retestear a los días. Esto no es que suceda en todos los casos, pero sí se está viendo y está siendo reportado. Después, con respecto a las diferencias clínicas, la verdad que no lo tengo claro si entre BA1 y BA2 hay diferencia, no sé, probablemente los infectólogos de esto sepan bastante más que yo, pero en principio no he leído nada que haya diferencias significativas en la parte sintomática, pero probablemente los infectólogos lo pueden aclarar mejor que yo. No, lo que está escrito es que es parecido el comportamiento a BA1 realmente, pero todavía son pocos casos como para establecer un comportamiento general. Lo que sí me quedé enganchado con algo que dijo Paola, que en Brasil, si entendí bien, han aislado 21 linajes de Omicron en Brasil. ¿Entendí mal? Não, recentemente, na sexta-feira, até semana pasada. No, recientemente, el viernes, hasta la semana pasada, el sistema de clasificación de Omicron caracterizaba tan solo 4 sublinajes de Omicron: BA.1, BA.1.1, BA2 y BA3. El viernes hubo una reclasificación del sistema que clasifica los linajes y entonces hoy tenemos una amplia diversidad, 21 linajes de Omicron clasificados alrededor del mundo, en circulación en Brasil y en la región de las Américas. Como esa actualización se hizo el viernes, se está computando a la brevedad en el sitio
de la red de Fiocruz, el nuevo sistema de clasificación que clasifica 21 linajes estará a disposición. Y en la diapositiva yo les mostré que algunos linajes tienen una frecuencia muy baja en circulación. La más dominante realmente es la BA.1.1 y la BA2 alrededor del mundo. No significa que todas estén en nuestra región. Puede ser que aquí localmente solo circulen algunas más dominantes. Perfecto, muchas gracias por la aclaración porque no había entendido completamente eso. Pero respecto a eso, ¿tienen alguna noción de los comportamientos clínicos diferentes? ¿O es un poco lo que yo comentaba de que esquemáticamente es el comportamiento de la variante original de BA1? Dentro da variante de preocupación Omicron, dentro de la variante de preocupación Omicron, el comportamiento es muy similar, pero es necesario realizar estudios para verificar la dinámica, hacer cruce de datos, es lo que hablo mucho con María Pía, de los síntomas clínicos de los pacientes, con la parte de vigilancia genómica, porque son muy pocos los estudios que permiten cruzar esos datos epidemiológicos. Muchas veces tenemos solo la secuenciación genómica, porque en el momento de obtención de la muestra el paciente todavía está internado en el hospital. No sabemos los resultados, el resultado final clínico, si tenía comorbilidades, si tenía factores de riesgos. Entonces, cruzar estos datos es necesario para que los datos sean más robustos y más refinados sobre la posible diferencia clínica entre las diferentes variantes de preocupación. Bien, quería preguntarles con respecto a la vigilancia genómica en tiempo real, porque bueno, hemos pasado como de una etapa de que vigilábamos mucho las fronteras, ¿no? Y que muchos de los países pedían PCRs o test previo al ingreso al país, a la situación actual donde incluso Uruguay ha sacado el test antigénico para entrar al país. Creo que Brasil tampoco exige test antigénico para entrar al país. Y bueno, digamos, esto es la evolución. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Porque, digamos, inicialmente sabíamos que lo que había en Brasil iba a estar en Uruguay y bueno, y capaz que la vigilancia de fronteras era mucho más importante para darnos tiempo. Ahora sabemos prácticamente que lo que circula en el mundo es lo que va a circular en Uruguay. Entonces, ¿qué tenemos que monitorizar? ¿Fronteras, los casos graves, las formas atípicas? ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, en el caso de monitorizar las fronteras, lo que sí se vio y lo que mostramos, creo que tanto Paola como yo, fue que en realidad el monitoreo de frontera o el control en las fronteras no nos previno de nada, ¿no? Básicamente era algo que llevaba mucho esfuerzo, sin embargo, todas las variantes entraron y se diseminaron rápidamente, por lo cual sabemos que el control de fronteras es sumamente difícil. En el caso de la vigilancia genómica, ahora es algo que debemos continuar, porque un poco también, por lo que decía Paola, o sea, las variantes se siguen generando, de hecho estamos viendo con Omicron que se generan linajes nuevos que no necesariamente tienen que ser ni más transmisibles, ni tener ninguna ventaja que pueda hacer que tengan formas más graves, pero sí hay que estar atentos a seguir monitorizando que no se generen nuevas variantes en nuestra región. Eso es algo que es importante, y a su vez también estar atentos a lo que sucede en las otras regiones para, bueno, nosotros poder evaluarlo. Eventualmente por la necesidad de poder monitorizar algo que sea que dé algunos cuadros más graves. No tiene por qué pasar, pero la vigilancia tiene que mantenerse en forma basal. Nosotros hacemos vigilancia aleatoria en todo el país, me parece que ese es un formato que está bueno. Igual seguimos testeando viajeros también, pero no nos focalizamos solo en viajeros, o sea, monitorizamos a lo largo de todo el país. Sim, aqui no Brasil nós trabalhamos também. Aquí en Brasil nosotros trabajamos también con una vigilancia representativa de cada región, de toda la región, para capturar la emergencia de una nueva variante local, como sucedió con la variante Gamma en la región amazónica. Y también hacemos el monitoreo de casos atípicos de coronavirus. Y si las vigilancias locales detectan
un caso atípico, ese caso de ese paciente se transmite para que se haga la secuenciación y se pueda entender un poco mejor la dinámica de circulación. Pero es importante que esa vigilancia sea homogénea y también que el dato esté a disposición de la manera más rápida posible para que podamos tener una perspectiva de un escenario actual y no contar historias del pasado. Solo agregar que nosotros, en el caso nuestro, nosotros trabajamos, somos el único centro que hacemos vigilancia, porque bueno, la diferencia de población es significativa, y nosotros trabajamos directamente con el Ministerio de Salud Pública, nosotros reportamos mensualmente, o en el caso cuando estamos esperando la entrada de una variante, semanalmente, al Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio también nos deriva casos que para el Ministerio son de interés, o sea, con algún sesgo en particular de virulencia o algún brote particular, nosotros trabajamos directamente con ellos, además de hacer muestreo aleatorio con muestras específicas que el Ministerio dictamina que son de interés. É uma pergunta, mais comentário, que é para Pilar e para Paola também, só para... Más que pregunta, es un comentario para Pilar y Paola, para entender un poco mejor. Siempre hay unidades satélites que hacen test aleatorios, ¿es eso? Para ver si se detecta algo, aparte de los casos que ustedes mencionaron, atípicos, no comúnmente presentados. Hay unidades satélites que, junto con el Ministerio de Salud y Vigilancia Sanitaria, hacen testeos para ver si puede haber un incremento de casos de una variante específica. ¿Es así? Sí. Nosotros, principalmente ahora que el número de casos se está reduciendo, vamos a seguir haciendo el monitoreo mediante unidades centinelas. Y estas unidades centinelas ya existen para monitorear la gripe, la influenza en nuestro país. Y a lo largo de la pandemia, diferentes centros hacían testeos y esas muestras representativas se enviaban a un laboratorio central de cada estado. Ese laboratorio central enviaba una cantidad representativa de muestras positivas del estado para el laboratorio de referencia regional u otros hubs de secuenciamiento en Fiocruz. Pero sí tenemos unidades centinelas para ese monitoreo que están en distintos municipios de Brasil. ¿Uruguay funciona también de esa manera? Sí, en nuestro caso nosotros trabajamos con un servicio de salud que recibe muestras de todo el país. Todas las muestras en realidad que se testean en el interior del país, muchas de ellas se remiten al Sanatorio Americano, y bueno, nosotros trabajamos directamente con ellos y ellos nos mandan muestras aleatorias de todos los departamentos del Uruguay para que nosotros podamos hacer la vigilancia de forma aleatoria, eso además de las muestras que son remitidas por el Ministerio. Tenemos todas las muestras que nos remite el Sanatorio Americano del interior del país y además muestras de Montevideo que tenemos más acceso tanto desde el Laboratorio de Diagnóstico del Instituto Pasteur de Montevideo como desde Ategen, que es una empresa que también hace diagnóstico de SARS-CoV-2. María, es importante só también mencionar que no es necesario... María, también es importante mencionar que no es necesario secuenciar todos los casos. Nosotros logramos entender la dinámica del coronavirus en nuestra población secuenciando los casos representativos que Pilar mencionó, esos casos aleatorios, y también los casos atípicos que nos mandan las secciones de vigilancia local. Entonces la secuenciación genómica es para dar un destaque situacional de la población y no un diagnóstico individual de cada paciente. Siempre pensamos en la vigilancia genómica como algo situacional. Fantástico, muchas gracias Paola, muchas gracias Pilar. Bueno, excelente, sí, me sumo al agradecimiento a Pilar y a Paola. Estamos llegando al horario, cumplimos perfecto con los tiempos. Los invitamos para la próxima actividad que va a ser el 2 de mayo, 10:30 de la mañana, y el tema va a ser VIH y COVID. Luego les contaremos algún detalle más en las placas que oportunamente distribuiremos
sobre los ponentes y demás, pero va a haber gente de Brasil y gente de Uruguay en la presentación de ese tema y en la actualización de ese tema. Así que les agradecemos enormemente a todos la participación y muy especialmente a Pilar y a Paola, que han hecho 2 presentaciones excelentes y muy clarificadoras de este tema que es tan difícil para los clínicos, como son las variantes de los virus. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Obrigada, boa tarde. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias, buenas tardes.